Conectados con ustedes en Mañanas Blue, estamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí nos pueden ver, nos pueden oír y nos pueden escribir en el chat porque acá los estamos leyendo constantemente y les damos la bienvenida nuevamente a nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en Cali, en Medellín, en Barranquilla y en Bucaramanga. Bienvenidos nuevamente a esta edición central. Durante el fin de semana se conoció una entrevista que dio el presidente Gustavo Petro a nuestros colegas de la revista Cambio. En esa entrevista al presidente le preguntaron de todo. Pero hubo dos temas importantes que se han venido discutiendo en la opinión pública que vale la pena rescatar y tiene que ver con, uno, las ausencias del presidente Gustavo Petro en diferentes eventos y llegadas tarde, que ya pues mucha gente le ha preguntado al mandatario o se pregunta, oiga, ¿por qué razón el mandatario está llegando tarde o no llega? ¿Cuál es el número de ausencias que ya se han contabilizado? Pues yo creo que el medio que ha hecho la tarea más juiciosa en ese sentido fue La Silla Vacía. Sacó hace 15 días un artículo sobre el tema y le contabilizó 85. 85 ausencias. Entonces le preguntaron al presidente sobre eso, porque claramente pues era una pregunta que muchos en Colombia estaban esperando que el mandatario respondiera. Esto dijo el presidente Gustavo Petro en esa entrevista a nuestros colegas de la revista Cambio. No, nada grave y no es lo mismo siempre. Al principio era pura experiencia de mi equipo, porque se volvía como una maquinita. Eso me ha pasado muchas veces. Cuando extraños te hacen tu agenda y no yo, que cualquiera normalmente, pues yo voy a hacer esto y esto y esto. Y hace tiempo me ocurre, por ejemplo, cuando voy a las giras internacionales, entonces equipos extraños empiezan y es como si no durmieras, ¿cierto? Es como exprimir al máximo. Eso es entendible porque es usar al máximo la oportunidad que no se repite siempre. Entonces, al principio era sábado, domingo, y hay un momento en que uno dice no. Y yo más, porque yo necesito mis equilibrios. Y el cansancio permanente es un mal consejero. Digamos, si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores. Y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores. Y otro es que yo tengo la costumbre de, en la reunión, no guiarme por el reloj, sino por el contenido de la reunión. Entonces, si vamos a resolver el problema de taxistas anoche, por ejemplo, con cosas delicadas, porque si hay un paro de taxis, los uribistas van a tratar de parar los camiones y forjar una sensación de inestabilidad, que es lo que buscan, no solucionar los problemas de los taxistas. Pero yo no digo, no, tenemos una hora, porque yo no sé. De hecho, fueron unos 3 horas hablando. Y si ahí que había otra cita, pues claro, se llama, ¿no? Ahora no puedo, vamos a llegar más tarde, o no se puede. Entonces la prensa te va diciendo, el presidente no llegó, no, la suspendimos, es diferente. Esa fue la respuesta que dio el presidente Gustavo Petro a esa pregunta, que había pues, hay el interrogante, digamos, en la opinión pública. Y otra pregunta que le hicieron al mandatario tenía que ver con su estado de salud, y el presidente respondió lo siguiente. El único malestar, digamos, cuando se hizo el diagnóstico en la boca del estómago, yo lo dije, me pareció que había que decirlo, porque estaba en Cuba. Y ellos decidieron examinarme y vieron en sus exámenes un carcinoma, fue como lo llamaron en la boca. Y yo lo dije, ese fue un error mortal, porque yo que lo digo y no sé por qué, entonces empezó sistemáticamente en la prensa, Patricia Llano, yo vi que etcétera, como a decir que estaba diciendo mentiras. Ustedes empezaron con eso, con una historia, ¿por qué voy a decir mentiras? Una cosa de esa, pero era la narrativa, yo le llamo el relato periodístico, ¿cierto? Que empezó a construirse sin fundamento, porque lo que yo quise hacer después fue regresar y hacerme aquí un examen para segunda opinión. En el segundo examen, entonces apareció una cosa que yo no quise hacer de esos escándalos ni nada, pero el médico que me ve, X, no quiero mencionarlo, habla con otro por teléfono diciendo, ¿y este señor qué querrá que nosotros digamos que tiene cáncer o que una cosa desobligante conmigo? Que yo simplemente fui a mirarme a ver que me diga qué tengo, ¿no? Cualquier cosa que me hubiera dicho la hubiera creído además. Y eso sale en la prensa. O sea, ¿cómo diablos? O sea, alguien grabó la conversación. Bueno, no entendí mucho y todo eso se desarrolló en la prensa hasta el punto que me tocó publicar las cosas esas, las hojas clínicas, poner el embajador de Colombia en Cuba, que era del gobierno de Duque. Tanto fue la cosa que yo me lo llevé al
cuando me hicieron la intervención quirúrgica, para que viera la intervención quirúrgica. Como un testigo me tocó. Y él habló, bueno, todo eso. Entonces esa experiencia, digamos, me gustó porque era como si yo mentiera sobre mi estado de salud. Todos estos elementos, digamos, yo, ¿por qué tengo que estar vigilado? Yo sé lo que significa del otro lado, pero yo lo que siento es, yo sé que Uribe se iba para su finca, pues todos lo supimos, no todo lo que pasara ahí, conversara o hiciera era conocimiento público. Yo sé, en el Palacio de Nariño se hacían parrandas de orquestas vallenatas y eso duraba, bueno, les gustaba, yo no tengo por qué criticar eso es una forma de cada persona, pero no había una prensa acuciante, ¿cierto? No había una prensa acuciante. Yo lo que siento es una prensa que decidió vigilar, como la policía. No había una prensa acuciante, yo siento que hay ahora una prensa que decidió vigilar como la policía, y también dijo el mandatario que es por ser un gobierno, el primer gobierno de izquierda. ¿Es eso así? ¿De verdad esa es la razón por la cual se está preguntando por las llegadas tardes del presidente Gustavo Petro, o por las ausencias, o por su estado de salud? Pues quisimos invitar a dos autores que han lanzado libro este año sobre los presidentes en Colombia, y que han lanzado y que han tenido experiencia, unos cubriendo desde el periodismo a diferentes presidentes en nuestro país, y otros haciendo investigación histórica sobre cómo se han comportado los mandatarios en Colombia. Quiero empezar por saludar a Roberto Pombo, el autor de Muebles Viejos. Roberto Pombo fue director del Tiempo durante muchos años, y este año, en mayo si no me equivoco, publicó ese libro, que son cartas a distintos expresidentes que a él le tocó cubrir en su ejercicio como periodista. Roberto, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Mil gracias por la invitación, Camila. Mire, y como usted publicó el libro, y sé además que va a hacer gira nacional por las ferias del libro presentando ese libro de Muebles Viejos, nos pareció que usted era invitado inmejorable para preguntarle por los presidentes de Colombia. Y sobre todo sobre eso que dice el presidente Gustavo Petro, que dice: a mí me están juzgando más duro que en el pasado. Hay una prensa mucho más acuciosa conmigo que con el resto de mandatarios. Todos los mandatarios, pues yo sabía que en la Casa de Nariño se hacían parrandas, uno tiene derecho a tener su tiempo libre. En el pasado, de lo que usted ha podido cubrir, ¿usted sí cree que al presidente Petro se le está acusando mucho más duro, o se está haciendo mucho más acucioso con él que con otros presidentes? No sé si más acuciosos o no. Lo que sí es un hecho es que el presidente Petro es clarísimamente mucho más incumplido que todos los demás. Nunca jamás en la historia que me ha tocado a mí como periodista ha habido una cancelación, llama el presidente Petro, de las reuniones. Nunca ha dejado ningún presidente tanta gente esperando tanto tiempo. Es decir, hay evidentemente un nuevo método de manejo de la agenda, si se puede llamar así, pero yo creo que pues, obviamente el presidente Petro, por ser un presidente de izquierda, pues tiene más atracción en distintos sectores, eventualmente entre ellos la prensa. Pero lo que sí es un hecho es que nunca antes había habido un presidente que se comportara de una manera tan errática frente a su propia agenda como el presidente Petro. Y ahora entonces, esto por el lado del periodismo, Roberto Pombo, que además libro recomendado, Muebles Viejos, escribiéndole cartas a esos presidentes que han pasado o que pasaron por su análisis como periodista. Ahora quiero saludar a Nicolás Pernet. Ahí está la portada del libro de Roberto Pombo. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver ese libro al que estamos haciendo referencia. Pero quiero saludar también a Nicolás Pernet, que es autor de Presidentes sin Pedestal, otro libro que también se lanza sobre los presidentes en Colombia. Nicolás Pernet es historiador, es profesor, ha colaborado también con diferentes medios de comunicación y nos acompaña hoy aquí en Blue Radio. Nicolás, bienvenido, mil gracias por estar aquí con nosotros, hablando también de esto, de la historia de los presidentes en Colombia, y si al presidente actual se le está tratando distinto por cuenta de ser un presidente de izquierda, como no se había hecho antes con los otros que hemos tenido en el país. Hola Camila, yo creo que no es
No es nuevo que haya incumplimientos, retrasos, que de pronto no se llegue a eventos. Creo que sí ha cambiado mucho la velocidad del cubrimiento. Creo que la prensa siempre ha estado muy pendiente de los presidentes, de lo que hacen, de lo que no hacen, para burlarse. Cuando en el siglo XIX los conservadores estaban en el poder y el promedio de edades de muchos presidentes después de Núñez, de Saldúa, de San Clemente era de 80 años para arriba. Obviamente había mucha burla en la prensa por esas edades, mucha preocupación por la salud de ellos. Lo que cambia es que el cubrimiento de ahora es mucho más inmediato, mucho más grande. Cualquier persona que esté esperando al presidente y que no llegue puede enviar la fotografía, puede enviar el tweet, se hace mucho más conocido los incumplimientos. Pero yo diría que no es extraño en la historia de Colombia que los presidentes, por problemas de salud, por inconvenientes, por costumbres tal vez non santas que los distraen o por diferentes motivos no hayan incumplido. Creo que la prensa siempre ha estado ahí, pero ahora creo que el cubrimiento es mucho más grande y por eso es tan evidente. Y entonces yo quiero preguntarle a usted, Roberto, que cubrió muchos presidentes, además desde uno de los periódicos o el periódico más importante de Colombia, que es el periódico El Tiempo, y usted estuvo al frente de ese diario durante tantos años. El presidente Petro tiene como un enfrentamiento con la prensa. Y ahí en esta entrevista, pues también lo escuchábamos, como él dice, es que los medios de comunicación les encanta decir que yo, etcétera, etcétera. Yo de lo que recuerdo, pues en mi poca experiencia, es que muchas veces los presidentes se quejan y se quejan de los medios de comunicación y dicen es que a mí me tiran más duro que al resto. ¿El presidente Gustavo Petro es el que ha tenido peor relación con la prensa o ha habido otros mandatarios en lo que usted recuerda que tal vez también eran pues reacios a los medios de comunicación? Pues yo lo compararía, aunque son muy distintos, con el caso de Virgilio Barco. Virgilio Barco tiene una distancia enorme con la prensa, no le gustaba tener la cercanía de los periodistas, no le gustaba tener un cierto grado de complicidad o compinchería que había entre presidentes y algunos medios de comunicación, y al contrario, a él le gustaba la crítica de los medios porque, según él, cuanto más lo criticaban, más señales le daban que iba por el buen camino. En el caso de Petro, pero es simplemente porque él no le quería pasar al tablero a la prensa en general. En el caso de Petro yo creo que es distinto, porque cuando Petro habla de la prensa, que en general está hablando desde la gran prensa, de los medios tradicionales, él está hablando de una especie de complot, por así decirlo, o de actitud ideologizada de los medios, que por él ser de izquierda y los medios representantes del establecimiento le están dando un tratamiento personal, particular y negativo. Ese relato de los medios de comunicación, yo creo, es la manera de Petro de decir, son los medios del sistema, son los medios del establecimiento que por yo ser de izquierda me están montando un tinglado muchísimo más agresivo y acucioso que los presidentes anteriores. Pero entonces déjeme ahondar un poco en la pregunta, Roberto, que le acabo de hacer Camila, porque bien, usted está diciendo que ese, digamos, es el relato que maneja Gustavo Petro para acusar a los medios tradicionales de estar un poco en contra de él simplemente por ser de izquierda. Pero a usted, como periodista, que ha cubierto además pues muchas presidencias, ¿le parece que el presidente Petro es más o menos hostil con los periodistas de estos medios tradicionales o de unos medios nuevos también puede ser? ¿Es más o menos hostil que los presidentes anteriores? Digamos que la palabra hostil me parece una palabra un poco fuerte. Sin duda el presidente Petro ha tenido unos comentarios acerca de la prensa más fuertes que la mayoría de los presidentes, y todo el tiempo. Yo diría que el presidente se enfrenta a la prensa que se comporta a juicio de él de una manera ideologizada en contra del gobierno, y a mí me parece que eso es distinto de lo anterior, pero esquivo la palabra hostilidad porque me parece que también los medios debemos tener la misma tolerancia que le pedimos a los mandatarios para que acepten nuestras críticas. Nosotros también deberíamos tener un poquito más de swing a la hora de recibirlo de parte del presidente. Yo no creo que el presidente haya sido
particularmente agresivo al punto de uno creer que la libertad de expresión puede estar en peligro por cuenta de la actitud del primer mandatario. Hace unos minutos el profesor Pernet nos estaba hablando de las costumbres non santas de los presidentes y sobre eso quisiera retomar un poco lo que nos estaba contando profesor Pernet. ¿Qué tanto nos han tapado, según la investigación de usted, qué tanto nos han tapado esas costumbres non santas y cómo accedió a esa información o a esos, digamos, a esos secretos que no siempre son develados? Bueno, pues los presidentes son seres humanos como cualquiera y además son colombianos, entonces no sería muy extraño que un país que se precia de ser un país fiestero, de gustarle, pues si en la canción de Qué orgullo ese colombiano hablan del aguardiente, ¿por qué no un presidente podría también practicarlo? O sea, no es ningún misterio. Yo recuerdo haber escuchado historias de la zona bananera del Magdalena, que cuando los gringos tenían en la zona bananera pista de aterrizaje propia, cuando quiero decir gringos, quiero los que trabajaban con la United Fruit Company, el presidente Gustavo Rojas Pinilla era muy amigo de ir en su avión personal al campamento de la United Fruit Company y hacer unas parrandas que lo que me contaron los descendientes de esas personas que todavía viven ahí eran bastante extensas, y luego tenía que irse borracho a tomar el avión para llegar a Bogotá o a alguna parte del país a alguna reunión. Como esas hay muchas historias que circulan, que se conocen. El punto es que como todos los trabajadores del mundo, los presidentes deben intentar equilibrar su vida personal con su vida profesional, entonces no es que no puedan entregarse a ciertas parrandas, pero obviamente como todos lo hacemos tenemos que pensar que hay que trabajar el día siguiente, entonces no creo que sea una gran revelación hablar de presidentes que lo han hecho, pero que tienen que también coger seriedad después para llegar a sus reuniones, ¿no? Claro, pero entonces me parece importante ese punto, porque usted pues lo que hace en su libro de Presidentes sin Pedestal es pues publicar bajo una investigación histórica es, oiga, los presidentes no son tan santos como queremos verlos, y por eso me parece importante hacer pues hablar con usted en medio de lo que nos está diciendo el presidente actual de Colombia, el presidente Gustavo Petro, es, oiga, a mí me están fiscalizando mucho más que al resto, y ustedes en el pasado no han sido con los otros mandatarios como son conmigo. Usted ya nos puso el caso de Rojas Pinilla, pero ¿qué tan fiesteros han sido nuestros presidentes? Muchas cosas se dicen del presidente actual, el presidente Gustavo Petro, pero quiero que nos cuente de los anteriores. ¿Qué tan fiesteros realmente han sido nuestros mandatarios? Bueno, pues eso varía con cada periodo, pero hay pruebas, por ejemplo, como las fotografías de Guillermo León Valencia saliendo de algunos lugares de Bogotá reconocidos en su época por ser el centro de mayores festines. Y cuando hablo de costumbres non santas, no siempre es nada más el alcohol, también pues puede haber ciertos presidentes, por ejemplo, conservadores, que estaban tan dedicados a la lectura y a hacer rimas poéticas como Marroquín, y mientras le quitaban Panamá estaba intentando rimar las vocales de sus poemas. Entonces, cuando hablo de non santas, pues uno piensa siempre en lo más sórdido, pero también a veces es como dedicarle demasiado tiempo a sus hobbies personales, incluyendo desde la gramática hasta el licor, que todo eso es parte de ser colombiano. Sí, pero mire, Roberto, otro de los temas bastante complejos, bastante delicados de manejar en lo que tiene que ver con la información del presidente de la República, Roberto, tiene que ver con la salud del presidente. Ese es un tema muy delicado a la hora de uno cubrirlo para un medio de comunicación. Usted que cubrió y que tuvo información de tantos presidentes, ¿de qué manera es posible cubrir la salud del presidente para no caer en la provocación, o de pronto para no caer en la tentación de incurrir en falsedades? Manejar la salud del presidente, a usted le tocó, por ejemplo, Virgilio Barco, la enfermedad en Corea, o el caso de Ernesto Samper, su cirugía en Canadá. Es decir, no es fácil manejarlo. ¿Cómo se debe hacer en estos casos, Roberto, usted que tiene la experiencia y que lo vivió en carne propia, cubrir estos presidentes?
Pues yo creo que la especulación es la peor estrategia para hablar de la salud de los presidentes. Yo creo que vamos avanzando desde un lugar o desde una época en la que no se podía hablar de la salud del presidente porque era meterse en su vida privada, a un escenario en donde cada vez más la salud del presidente es un asunto sobre el cual la nación debe estar enterada. En el caso de Barco hubo dos cosas distintas. Hubo una enfermedad que le dio un ataque de diverticulitis en un viaje hacia Corea, que fue un hecho evidente de hospitalización de urgencia, y otro que justamente porque de esos temas no se hablaba, hizo parte del rumor y ya hace parte de la leyenda, y es que Barco padecía Alzheimer y que a partir de un determinado momento de su gobierno, que gobernaba, era su secretario general. Eso nunca se supo, la verdad nunca se indagó, y yo diría que cada vez más nos vamos acercando a unos escenarios donde sí es importante saber de qué adolece o de qué sufre un presidente de la República desde el punto de vista de la salud, pero eso tiene el riesgo enorme, como está pasando ahorita, que sectores políticos utilicen la salud del presidente como un elemento de oposición política, lo cual me parece que es riesgoso. Yo creo que vamos caminando poco a poco a un terreno en el que los propios presidentes, por obligación de transparencia, van a tener que informar, como ha sucedido recientemente en los gobiernos pasados, tiene que informar por razón de transparencia, repito, qué le pasa, qué le duele, de qué temas está mal y cómo está enfrentando médicamente eso. Decir hoy que el presidente Petro tiene una enfermedad y que por eso no asiste a las reuniones, me parece que es una afirmación que no tiene absolutamente ningún asidero en la realidad. Así sea cierto, tendría que ser mediante el mecanismo médico y con la anuencia, por supuesto, del presidente, que se pueda llegar a una conclusión de esa naturaleza. Usted habla de la transparencia y ahí entonces quiero irme con el historiador Nicolás Pernet, autor del libro Presidente sin pedestal. Y es, profesor Pernet, históricamente, de lo que hemos sabido y lo que usted ha investigado sobre nuestros presidentes, ¿cómo ha estado su estado de salud? ¿Y se ha informado o no se ha informado? Porque ese, como decía Roberto Pombo, pues eso es otro de los debates que tenemos hoy sobre la mesa, y el presidente Gustavo Petro también se defiende diciendo, pues aquí a mí me están, es que de hecho escuchemos cuando él dice, el presidente Gustavo Petro, si me ayudan en producción, Jennifer, con el audio donde dice el presidente que es por ser un gobierno de izquierda, cuando le están preguntando sobre su tema de salud, cuando le están preguntando sobre sus ausencias. El presidente sí insiste mucho en que es por ser un gobierno de izquierda que le hacen esos cuestionamientos. Obviamente no puedo generalizar, ustedes dicen correctamente que no generalice, y obviamente no es toda la prensa, pero allí hay un factor que tiene que ver con la extrema derecha de Colombia, que considera que Petro, porque es de izquierda, entonces tiene que ser vigilado de una manera diferente. Y llevan a la matriz de la opinión pública, vamos a poner un ejemplo, alguien está siendo cuestionado porque fue sobornado por unos dineros de una multinacional. Y el presidente ha insistido mucho que es por ser de izquierda, digamos que su sector más cercano insiste constantemente en ese argumento. Y por eso, profesor Pernet, entonces le pregunto a usted sobre la historia de nuestros mandatarios, su estado de salud y su transparencia a la hora de contarlo, ¿cómo ha sido? Que solo a partir del debate... Bueno, es que hay muchas cosas que se dicen históricamente sin mucho fundamento, pues también Petro mismo habla siempre de presidente de izquierda como el primero, que también yo diría que es muy cuestionable en muchos aspectos. Se puede decir que no es un presidente que venga de partidos tradicionales, pero es que ya tampoco quedan partidos tradicionales. Antes en los partidos tradicionales había líneas de izquierda y líneas de derecha entre los partidos conservadores y liberales también. Entonces, digamos que para empezar hay que tomar con pinzas ese argumento tan repetido de ser el primero de izquierdas en la historia. Para seguir, pues ha habido muchos casos de presidentes de Colombia que durante su gobierno o después se ha discutido sobre sus enfermedades, inclusive mentales. En el siglo XIX, Tomás Cipriano de Mosquera fue un presidente 4 veces de Colombia y mientras estaba ejerciendo
era un secreto a voces entre sus conocidos, su inestabilidad mental, sus enfermedades venéreas inclusive, para las cuales recibía unas terapias con mercurio que empeoraban su salud. Eso se hablaba mucho en la correspondencia, luego se ha descubierto los archivos de correspondencia en donde se discutían las enfermedades del presidente, pero obviamente los medios, como en Colombia, han estado siempre yo sí creo que han estado ideologizados, o sea, había partidos había diarios conservadores, diarios liberales, periódicos de una línea o de la otra, entonces siempre era una especie de debate sobre los medios o los periódicos, sobre todo, que defendían a un presidente o que lo atacaban. Pero en otros casos, por ejemplo, como en Rafael Núñez, que buena parte de sus periodos presidenciales los pasó en Cartagena justamente por mala salud, en donde era más una especie como de motivo de burlas, de caricaturas que fueron muy fuertes en los medios, en la prensa bogotana, pero que el gobierno lo ejercía el vicepresidente sin que realmente hubiera mayor traumatismo. Digamos que sí lo había, pero no se sentía así en el cubrimiento mediático. Yo diría que de hecho los presidentes más enfermos han sido los conservadores más que los liberales, pues descartando a Barco, como decía ahora Roberto Pombo, o a Santos. Por ejemplo, Laureano Gómez no pudo terminar su periodo justamente por enfermedad, lo reemplazó su vicepresidente. Entonces, como te decía, yo diría que es más bien algo muy común y que en general tiende a guardarse en secreto, lo cual no es lo ideal en una democracia liberal, pero también es que cuando uno está allí, o sea, uno no sabe lo que es estar allí dando una imagen de poder y de dominio como un presidente y al tiempo reconocer su enfermedad. Mucha gente de pronto no acepta que un presidente esté enfermo porque de una vez lo piensa en reemplazar o en tumbar. Así que sería lo ideal, pero no ha sido lo común que se reconozca esas enfermedades. Claro, hay unos temas que son, y es lo que hemos venido conversando, hay unos temas que son, digamos, más opacos o más susceptibles de entrar en ese rango de opacidad, y precisamente sobre eso le quiero preguntar a Roberto, porque entre esos temas opacos está la vida privada del gobernante, y hay como ciertas máximas. Por ejemplo, los presidentes de Colombia no se divorcian. Mientras están en la Casa de Nariño, no se divorcian. Si miramos los presidentes y miramos hacia atrás, cómo ha sido sobre todo esa parte de la vida privada, cómo ha sido manejada, y qué presidentes se caracterizarían, digamos, por ser más cerrados o más compactos a que se metan en su vida. No, yo creo que los presidentes han mantenido si las relaciones privadas, estamos hablando de las relaciones con sus esposas, por decirlo de alguna manera, pues todos han mantenido unas relaciones formales y hacia afuera se ven como unos matrimonios sólidos sin ningún problema. En el caso de Petro, yo veo lo mismo, es decir, hay un señor que está casado con una persona y tiene una relación común y corriente, y yo no creo que en ese punto deba haber ninguna suspicacia ni nada, ni tampoco ningún problema en el caso de que un presidente, por ejemplo, resolviera divorciarse. Me parece que hace parte de lo natural, pero repito, a mí me parece que desde el punto de vista histórico, de lo que me ha tocado a mí, los presidentes han mantenido unas relaciones privadas, repito, en lo que tiene que ver con sus parejas, realmente muy parecidas. A propósito del título de su libro, Nicolás, que me parece muy provocador, da mucha curiosidad leerlo, pero adelántenos, en su opinión, 2 o 3 presidentes que el país debería bajar del pedestal, que no sé, la historia, la prensa, la crítica fueron demasiado condescendientes, los idealizamos y de pronto tienen un lugar en el imaginario que no merecen. ¿Quiénes serían esos 2 o 3 predilectos? Pues los más grandes, los que más alto están en el pedestal, es lo que
y los que más deberían bajarse. Para mí, empezando por Antonio Nariño, por ejemplo, que me parece que se ha exaltado demasiado, no porque se falsee, sino porque se exagera, por ejemplo, la influencia que pudo tener la traducción que él hizo de Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que no circuló casi, que se leyó máximo por una docena de personas, y que fue más fuerte la reacción de la corona española y luego de los historiadores, que realmente su importancia como documento de la independencia, un ser muy temperamental, y para mí el culpable de las guerras civiles de la patria boba, que fue Antonio Nariño, justamente por su resistencia a ingresar a la Confederación Granadina. Más adelante, los más, digamos, el que mencionaba ahora, Mosquera, un presidente que fue 4 veces presidente, en gran parte el más poderoso del Partido Liberal, el que en gran medida propició luego el Olimpo radical federal del siglo XIX. Fue un presidente que empezó siendo conservador, se dio el cambio de partido, que no es tampoco nada raro en Colombia. Y además también, como mucha gente decía, estaba loco, el loco de remate. Pero además también mi interés no es nada más bajar del pedestal a los presidentes para atacarlos, sino también para, como ciudadanos, dejar de defenderlos como si fueran dioses perfectos y maravillosos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la independencia y luego la Primera República, Nariño, Bolívar, le quería preguntar por uno reciente. Siempre han sido muy, muy exaltados, tal vez más allá de lo necesario. Le quería preguntar por uno reciente, y es a título mío, porque yo creo que está en un pedestal, pero el historiador es usted, el que hizo el libro es usted. No sé en su libro qué lugar tiene, y es Juan Manuel Santos. Santos, yo digo que deberían darle el premio Nobel de oportunismo, porque como sabemos fue un presidente que ha pasado por muchos partidos, por muchos movimientos, que ha sido defensor de la acción violenta contra las FARC y luego del diálogo de paz contra las FARC. O sea, es un presidente que es oportunista, lo cual en política es hasta un cumplido, ni siquiera un insulto. Es un cumplido poder leer a cada momento cuál le conviene a él y al gobierno estar más cerca, y ese es un rasgo además también de todos los presidentes de Colombia, o de muchos por lo menos, el oportunismo. Y te repito, no es para atacarlos nada más, es para que dejemos de defender una idea como si fuera única, cuando los presidentes mismos han cambiado de parecer. Nariño fue primero centralista, luego federalista, Mosquera conservador, luego liberal, Santos mismo recorrió buena parte del espectro político colombiano. Entonces también digamos que esa idea de que los presidentes nacen con una meta política única y que de chiquito Santos quería la paz y el Nobel de la Paz, no es tan cierto. Todo es parte de un proceso humano y muchas veces adaptativo, en donde se debe inclusive violar principios anteriores para llegar a un poder más grande y más productivo. Volviendo a Petro, usted, Roberto Pombo, ¿cómo ha interpretado esto del golpe blando que permanentemente menciona el presidente de la República? Esta mañana otra vez en Twitter insistía en el golpe blando. ¿Eso hace parte de una narrativa un poquito paranoica, o usted cree que en un país como Colombia es posible que exista una intención de dar un golpe blando a un presidente? No, yo no creo que haya intención de dar un golpe de ninguna naturaleza al presidente. Sí que entiendo que un presidente cuyas promesas fueron mucho más allá de lo que las realidades le permiten hacer o le están permitiendo hacer, sienta que está amarrado de las manos y de alguna manera le atribuya la responsabilidad o a unas fuerzas oscuras que conspiran, o a un Estado que por cuenta de la historia que ha tenido ese Estado para su formación no le permite tener la versatilidad que él quisiera, que es un tema del cual él ha hecho referencia, sobre el cual ha hecho referencia varias veces. No creo que haya ningún golpe ni blando ni duro de ninguna otra naturaleza, pero entiendo que el presidente, como lo ha hecho siempre, quiere alinear al frente de él, al otro lado, a una gente en calidad de enemigos,
porque creo que de alguna manera ese es el escenario donde él se siente un poco más confortable para actuar. Digamos que aquí un poco estamos haciendo como tumbando monumentos, bajando de esos pedestales a los presidentes, y le quiero preguntar al profesor Pernet, ¿hay algún presidente dentro de la investigación suya que usted considere que sí merecía un pedestal y que la historia fue injusta con él? Es decir, que ya es como un olvidado, que quedó a un lado y que en realidad sí es una persona que merece un pedestal o un mejor lugar en la historia. Bueno, mi visión personal es que todos deben bajar del pedestal. O sea, básicamente mi apuesta es una historia sin pedestales, donde nos veamos más o menos de modo horizontal. Y desde ahí creo que es valiosa la labor de varios presidentes. O sea, pues ya que me hablas desde Medellín, nada más recordar a Carlos R. Restrepo, me parece importante, un conservador que además fue abierto a tender puentes con los liberales, que intentó crear un gobierno realmente de coalición, porque en Colombia ha habido muchos intentos, casi todos los presidentes llegan prometiendo la idea de gobernar con el contrario, gobernar con los opositores, pero luego de las primeras dificultades en gran medida se derrumba esa intención, que mantenga el deseo de crear, como él decía, un canapé republicano donde todos podamos sentarnos. Carlos R. Restrepo me parece interesante. En el siglo XIX, María Mayarino, en fin, o sea, todos los presidentes que en Colombia busquen no perpetuar esa visión sectaria en gran medida de los partidos tradicionales de que yo tengo la razón y el otro está equivocado, sino que se puedan establecer puentes duraderos que no se caigan al primer temblor, como suele pasar en muchos en gobiernos, incluido este. Creo que esos presidentes merecen no un pedestal, pero sí una mirada más amistosa. Pues a mí me parece fantástica esta charla con ustedes dos, pero además que tienen los dos actualmente libros sobre los expresidentes, y por eso la última pregunta tanto para Roberto como para Nicolás, y además invitando a los oyentes a leerse los dos libros, Muebles Viejos y Presidentes sin Pedestal, ya que estamos hablando del presidente Gustavo Petro y la constante respuesta que él da frente a cómo a él se le trata de forma más injusta por ser de izquierda y se le trata de forma más injusta porque está enfrentado un poco a los medios tradicionales de comunicación. Y esa es mi pregunta final, Roberto, y es, ¿sí estamos siendo más injustos con el presidente Gustavo Petro que con los otros? No me parece que estemos siendo más injustos con Petro que con otros, pero sí hay que tener en cuenta que Petro es un presidente diametralmente distinto a los que hubo. Es decir, Petro es un presidente de izquierda, y eso no es porque sea de izquierda que se le ataca, pero el hecho de que sea de izquierda plantea unas posturas que generan muchísimo más debate. Es decir, cuando uno dice a mí me atacan porque soy de izquierda, ahí se está escondiendo el debate. Ahora, el hecho de ser de izquierda es lo que ha tenido la mayor cantidad de discusiones que ha habido en el país desde que está el presidente Petro. No sé si estoy siendo muy confuso. Yo preferiría que en lugar de que se hablara en términos generales ideológicos de izquierdas y de derechas, pues que se entrara en los argumentos puntuales sobre cada una de las medidas que caracterizan al gobierno, porque la generalización, en términos de la prensa, que es injusta como generalización, y hay que ver que los medios del sistema, como llama Petro, entre ellos mismos hay una diferencia enorme de posturas frente al gobierno y de actitudes frente al presidente. Yo creo que la discusión sobre los temas, mucho más que las cuestiones sobre si los medios son de derecha y el presidente de izquierda, harían mucho más fructífera la discusión nacional, y estoy seguro que también el rumbo mismo del gobierno. Pues Roberto Pombo, autor de este libro Muebles Viejos, que lo vemos en pantalla, mil gracias. Qué buena conversación para hablar sobre nuestros mandatarios y también sobre nuestro presidente actual. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Blue Radio.
Muchísimas gracias por la invitación, Camila, y saludo al profesor Nicolás Fernet, ha sido un gusto estar aquí. Claro que sí. Y profesor Bernet, la misma pregunta para usted. Se la hice a Roberto para finalizar y para usted le hago exactamente la misma pregunta para terminar, poniendo en pantalla también la carátula de su libro lanzado este año de Presidentes sin Pedestal. ¿Estamos siendo injustos con el presidente Gustavo Petro más que con otros mandatarios desde los medios de comunicación? Yo creo que sí son injustos y que eso está muy bien. O sea, el poder necesita ser controvertido, necesita ser inclusive caricaturizado. El poder, por definición, debe ser contrarrestado por la opinión pública y debe ser cuestionado, inclusive muchas veces con saña, digámoslo, pues en la medida en que se fijen en cada pequeña cosa. Y no ha sido tampoco nada nuevo. Los invito a también ver el libro de la maestra Beatriz González de caricatura en Colombia, donde los presidentes los pintaban de animales desde el siglo XIX, se burlaban porque eran viejos, porque eran cojos, porque eran tuertos, por todo, y creo que eso es parte de una dinámica política saludable, que la sociedad civil y la prensa se burle de los presidentes e inclusive les haga una especie de mala leche en su cubrimiento. Entonces yo diría que para ser presidente toca tener la piel muy gruesa para poder manejar y aguantar todo eso, porque es parte de la profesión, diría yo. Pues profesor Pernet, mil gracias por estar con nosotros y además a leernos su libro. Un feliz día para usted. Chao y muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí estamos, Ana Cristina, 2 libros a leer, no es viernes, es martes, pero bueno, tenemos recomendaciones de 2 libros para leer, Muebles Viejos de Roberto Pombo y Presidentes sin Pedestal de Nicolás Pernet, que incluso nos llevan a analizar pues cómo estamos haciendo el cubrimiento del presidente Gustavo Petro actualmente. Y ahí nos dice el profesor Pernet, oiga, de todos los presidentes nos hemos burlado. Y hay entonces que ver el libro de la profesora Beatriz González sobre la caricatura. Sí, aquí Camila, uno sale con unas ganas de salir volado a comprar los 2 libros, a leerse los 2 libros, porque tienen 2 tipos de historias con 2 miradas muy distintas, pero la verdad, Camila, es darse cuenta que todos los presidentes, es decir, todos los mandatarios sí han tenido encima muchos ojos. Lo que pasa es que ahora tenemos una serie y es muy cierto lo que dice el profesor Pernet, que la diferencia ahora está en la velocidad en que se cubre todo, la manera en que se cubre todo, y tal vez por eso parece un poco más agrandado todo lo que se hace frente al poder, pero dentro de todo pues lo que se está haciendo es el trabajo de la prensa, que es el control del poder, y es una conversación fascinante mirar lo que ha pasado durante tantos años con los presidentes. Sí, pero mire, Ana Cristina y Camila, yo sí creo que hay una hipersensibilidad por parte del presidente Petro. Pero de todos los presidentes, pero de todos, ¿sabe, Oscar? No solo Petro, todos son sensibles. Camila, precisamente porque todos han sido mirados con esa óptica. Es que yo recuerdo inclusive, hay un vallenato que se llama La Garra, del maestro Armando Zabaleta, que es una parranda en Palacio, en la época del maestro Guillermo León Valencia. De esa parranda vallenata en la casa presidencial de la época nació un vallenato. Es decir, todos los presidentes en Colombia han sido vistos, han sido con lupas. Entonces yo sí creo que el presidente Petro debe ya decir, hombre, deje de ser tan hipersensible con el cubrimiento que se le está haciendo, porque todos los presidentes en Colombia han sido igualmente vigilados de esa manera, Camila. 12 del día, 58 minutos, pues así que tenemos que aprender mucho sobre la historia de Colombia y creo que tener estos